Yo, 34 años, estoy casada con mi esposo, 36, y llevamos 10 años juntos como matrimonio. En todo este tiempo, como cualquier pareja, tuvimos nuestros momentos buenos y otros más difíciles, pero jamás creí que uno de esos bajones pudiera convertirse en una caída libre tan brutal. Siempre pensé que lo nuestro era sólido. Que aunque discutíamos o atravesábamos épocas complicadas, el amor y el respeto nos mantenían unidos. Mi mejor amiga, que también tiene 34 años, ha estado en mi vida desde que éramos adolescentes. Vamos a llamarla Ana. Nos conocimos en el primer año de preparatoria y desde entonces fue como si nuestras almas hubieran hecho clic. Fuimos inseparables desde entonces. Nos acompañamos en todo, nuestras alegrías, nuestros duelos, nuestros sueños frustrados y cumplidos. Compartimos nuestros secretos más profundos, aquellos que uno no se atreve a decir ni en voz baja. Siempre pensé que nuestra amistad era a prueba de todo. Pero me equivoqué. Hace unos meses, empecé a notar que mi esposo actuaba de forma diferente. No era nada escandaloso, al principio. Pequeños detalles. Se mostraba más reservado con el celular, algo que antes no era un problema. Dejó de dejarlo sobre la mesa como siempre hacía y empezó a llevárselo incluso al baño. También comenzó a trabajar hasta más tarde con más frecuencia. Me decía que había nuevos proyectos, que necesitaban de su tiempo extra. Pero su mirada ya no era la misma. Había una distancia emocional que no sabía cómo explicar. Yo intentaba convencerme de que solo estaba estresado, que debía apoyarlo y no presionarlo más de la cuenta. Una noche como cualquiera, él se estaba duchando mientras yo recogía unas cosas de la sala. De pronto, escuché que su teléfono vibraba sobre la mesa. Pensé en ignorarlo. Siempre he respetado su privacidad. Pero había algo en mí, un presentimiento visceral, como si mi estómago supiera lo que mi mente aún no se atrevía a pensar. Caminé hasta el celular, que seguía vibrando, y miré la pantalla. El mensaje era de Ana. Solo vi la vista previa, pero fue suficiente. Era un mensaje íntimo. Innegablemente íntimo. Y no quedaban dudas, estaban teniendo una relación. Sentí que el mundo se me caía encima. Literalmente me faltó el aire. Tuve que sentarme para no perder el equilibrio. Lo primero que sentí fue incredulidad. Quise pensar que había entendido mal, que quizás era una broma, que tenía que haber una explicación razonable. Pero en el fondo, sabía que no. Esperé a que saliera del baño, y no pude contenerme. Lo confronté de inmediato. Al principio intentó negar todo, lo negó con desesperación. Pero luego, ante la evidencia, ante la presión de mis preguntas y de mi mirada rota, lo admitió. Él y Ana habían estado teniendo una aventura desde hacía 6 meses. 6 meses. Enteros. Mientras yo me desvivía por sostener este matrimonio, ellos vivían una historia paralela a mis espaldas. Me sentí devastada. Completamente aplastada por la traición. No solo por él, sino por ella. Mis dos personas de más confianza, mi amor y mi mejor amiga, conspirando juntos en lo más íntimo. Llamé a Ana esa misma noche. Estaba temblando cuando marqué su número. Quería una explicación, necesitaba escucharla de su boca. Al principio se mostró fría, incluso algo a la defensiva. Pero cuando me escuchó llorar, rompió en llanto también. Dijo que simplemente pasó, que nunca fue su intención hacerme daño. Que todo se salió de control. Me pidió perdón una y otra vez. Dijo que me quería, que nunca quiso perderme como amiga. Pero no pude ni siquiera mirarla. No quise escuchar más. ¿Cómo se supone que uno sigue confiando después de eso? ¿Cómo se puede perdonar una puñalada por la espalda de ese tamaño? Esa misma semana, decidí cortar todo contacto con ambos. Me fui de la casa, recogí algunas cosas básicas y me mudé temporalmente con mi hermana. Ella me abrió su puerta y su corazón sin hacer preguntas, solo con un abrazo largo que me ayudó a no derrumbarme por completo. Presenté los papeles del divorcio. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, no por dudas, sino por el dolor de aceptar que mi matrimonio ya no existía, que lo que creí sólido se había roto para siempre.
y aunque aún estoy en pleno duelo, he empezado a considerar mudarme a otra ciudad. Empezar de cero. Tomar mis pedazos y volver a armarme en un lugar nuevo, lejos de los recuerdos, lejos de ellos. Mis amistades, como era de esperarse, se dividieron. Algunas me dieron su apoyo inmediato y sin condiciones. Me dijeron que tenía todo el derecho de cortar lazos con ambos, que ninguna historia, por larga que sea, justifica una traición así. Otras, en cambio, intentaron suavizarlo. Me dijeron que quizás debería escuchar a Ana, que nuestra amistad de 15 años merecía una segunda oportunidad. Que todos cometemos errores, que ella estaba arrepentida. Pero yo no podía. No en ese momento. No cuando todavía despertaba en medio de la noche con el pecho apretado y la sensación de que me habían arrancado una parte de mí. Yo necesitaba espacio. No una conversación que intentara blanquear lo que había pasado. Y sí, sé que las relaciones humanas son complicadas. Que muchas veces no hay villanos de caricatura, ni traidores absolutos. Pero hay cosas que cruzan límites. Líneas que, una vez sobrepasadas, no se pueden borrar. Para mí, esa línea era clara. Mi esposo y mi mejor amiga estuvieron juntos a mis espaldas durante medio año, mientras yo los abrazaba, cocinaba con ellos, reía y compartía mis días como si nada. Eso no se supera con un lo siento. Durante ese primer mes, me dediqué a sobrevivir. Dormía poco. Mi mente iba y venía entre recuerdos y suposiciones. Me preguntaba cuándo había empezado exactamente. ¿En qué momento pasaron de la amistad a lo clandestino? ¿Fue en una salida que no pude acompañar? ¿Durante alguna de nuestras cenas grupales? Me martillaba la cabeza pensando en cada gesto, en cada palabra que quizás no noté. Me dolía especialmente recordar las veces que Ana me decía cosas como «tienes suerte de tener a un hombre como él» o «ustedes hacen una linda pareja». ¿Con qué cara lo decía? Empecé terapia. Me costó encontrar una psicóloga con la que conectara, pero una vez que la hallé, fue como abrir una represa. Lloré como no lo había hecho en años. Hablé de cosas que creía haber enterrado. De cómo siempre intenté ser la buena, la que perdona, la que escucha. Pero esta vez no. Esta vez tenía que pensar en mí, en mi salud mental, en mis límites. Ana, mientras tanto, no dejó de insistir. Me envió correos, mensajes, notas. Incluso apareció una vez en casa de mi hermana, con los ojos hinchados y una voz temblorosa. Pero no la dejé entrar. Mi hermana fue quien salió a decirle que no era buen momento. Que por respeto a mí, lo mejor era que se alejara. Ana se fue llorando. Yo la miré desde la ventana, escondida detrás de la cortina, y por un instante sentí lástima. Pero fue un instante nada más. Porque luego recordé todo lo que me arrebató. Con mi ex esposo fue distinto. Él también intentó disculparse, pero su actitud era otra. Más arrogante, más ensayada. Como si estuviera cumpliendo con un trámite. Me decía que había cometido el error más grande de su vida, que aún me amaba, que debíamos darnos otra oportunidad. Pero sus ojos no decían eso. No había verdadero arrepentimiento. Solo incomodidad por haber sido descubierto. Las veces que tuvimos que vernos para hablar del divorcio fueron agotadoras. Me afectaba física y emocionalmente. Siempre que salía de esas reuniones, necesitaba llorar, dormir, estar sola. Era como revivir el dolor una y otra vez, escarbar en una herida que aún sangraba. Sin embargo, en medio de todo eso, tuve algo que no esperaba: apoyo. Mis verdaderos amigos estuvieron allí. Me llamaban, me traían comida, me invitaban a caminar o a ver películas para distraerme. Incluso quienes no eran tan cercanos aparecieron para ofrecerme una palabra de aliento. Uno de ellos, al que apenas conocía del trabajo, me dijo algo que no he olvidado: no todos los golpes son una pérdida. Algunos son el empujón que te lleva a donde realmente debes estar. Y empecé a creer en eso. Con el tiempo, empecé a mirar hacia adelante. A buscar trabajos en otras ciudades, a imaginarme en un lugar nuevo, con gente distinta, con otras posibilidades. Empecé a construir una vida donde yo fuera la protagonista, no el personaje secundario de la historia de otros.
Después de varios meses en los que mi mundo pareció haberse desmoronado, poco a poco fui reconstruyéndome. Ya no lloraba todas las noches. Mi mente empezaba a encontrar ratos de paz entre tanto caos. Me concentré en trabajar, en ahorrar para esa mudanza que cada vez se sentía más posible. Y aunque el dolor seguía ahí, ya no me ahogaba. Me había convertido en algo más callado, como una cicatriz que arde de vez en cuando pero ya no sangra. No volví a saber nada de Ana durante mucho tiempo. El silencio fue un alivio. Me permitió sanar sin tener que reabrir heridas. Lo mismo pasó con mi ex. Ambos desaparecieron de mi entorno, y aunque en algunos momentos me invadía una especie de nostalgia por lo que pudo haber sido, enseguida me recordaba que no era yo la que rompió la confianza, ni la que traicionó. Y que nadie tiene derecho a volver cuando arrasó con tu alma sin mirar atrás. El proceso de divorcio fue largo. Más largo de lo que esperaba. Hubo temas legales, división de bienes, cuentas por cerrar. Me vi obligada a hablar con él más veces de las que quería, y cada encuentro era un recordatorio incómodo de todo lo que se había perdido. Él seguía queriendo tener esa imagen de víctima arrepentida. Llegó a decir que me seguía amando, que estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para recuperarme. Pero eran palabras huecas. Porque lo que hizo, nadie lo hace por accidente. Nadie se acuesta durante 6 meses con la mejor amiga de su esposa sin querer. Hubo un momento, sin embargo, en que pensé que lo había logrado. Que por fin lo había dejado atrás. Pasaron 5 años. 5. Enteros. Durante ese tiempo, logré mudarme a una nueva ciudad. Cambié de trabajo, conocí nuevas personas, formé una red de apoyo distinta. Mi prima se convirtió en mi roca. Fue ella quien me ayudó a elegir mi nuevo apartamento, a decorarlo con cosas que me hicieran sentir en casa. Fue ella quien me recordaba que merecía algo mejor, que el pasado no podía definirme. Y durante esos 5 años, por primera vez en mucho tiempo, fui feliz. Hasta que un día común y corriente, cuando salí al supermercado cerca de casa, lo vi. A mi ex esposo. Estaba en la sección de frutas, riendo con una mujer que claramente era su nueva esposa. Tenían 2 niños pequeños que corrían entre los pasillos. Yo me paralicé por un segundo. Fue como ver un fantasma. No me vio, o al menos eso creo. Me escondí tras una columna y salí sin comprar nada. No porque sintiera dolor, sino porque fue demasiado ver todo eso de golpe. Me pareció surrealista. Como si hubiera entrado a una película donde él había rehecho su vida, como si nunca hubiera pasado nada. Me fui caminando despacio hasta mi casa, con la mente dando vueltas. No sentí celos. Ni rabia. Solo una profunda sensación de desconexión. Como si esa vida, esa historia, esa versión de mí que estuvo casada con él, ya no existiera. Como si estuviera viendo a otra mujer en su lugar. Y quizás eso era lo más extraño, ya no me dolía como antes. Pero esa paz no duró mucho. Unos días después de aquel encuentro fortuito, Ana volvió a aparecer. Sin previo aviso, sin mensaje previo. Simplemente un día, tocó a la puerta de mi departamento. Abrí sin mirar por la mirilla porque esperaba un paquete. Y ahí estaba ella. Con los ojos hinchados, desaliñada, pero con esa misma energía manipuladora que siempre supe que tenía escondida. Estaba furiosa. Me gritó que yo había arruinado su vida. Que por mi culpa su círculo social la había aislado. Que mis mentiras la habían perseguido durante años. Me decía que todo el mundo la había juzgado, que nadie quiso entender su versión. Yo estaba tan sorprendida que apenas pude reaccionar. Intenté mantener la calma, pero su tono era cada vez más agresivo. Dijo que yo siempre quise ser la víctima, que exageré, que la puse como una villana ante todos. Yo simplemente la miré. No podía creer que, después de todo, viniera a decirme esas cosas. Que tuviera el descaro de culparme a mí, cuando fue ella quien destruyó una amistad de más de una década. Le pedí que se fuera. Le recordé lo que hizo, él. Daño que causó, la traición. Le dije que ya no era parte de mi vida y que nunca volvería a hacerlo. Mi prima estuvo ahí durante toda la escena.
Salió justo cuando Ana empezaba a levantar la voz más de la cuenta. Le dijo, sin rodeos, que se fuera. Que nadie le debía explicaciones después de lo que había hecho. Ana intentó lanzar una última frase, algo como tú no sabes la historia completa, pero no le sirvió de nada. Cerramos la puerta en su cara. Esa noche no pude dormir. No porque dudara de mi decisión, sino porque me sentí invadida. Fue como si un capítulo cerrado de mi vida hubiese regresado a reclamar algo que ya no le pertenecía. Me di cuenta de que por mucho que una trate de dejar atrás ciertas cosas, siempre hay personas que se niegan a soltar, a aceptar que ya no son bienvenidas en tu vida. Volví a terapia después de ese encuentro. Lo necesitaba. Y fue ahí cuando entendí algo importante. Hay personas que, incluso cuando se derrumban, siguen culpando a otros. Que no saben pedir perdón. Que prefieren retorcer la historia para no tener que enfrentarse al espejo. Ana no volvió a buscarme después de aquella vez, pero no me sorprendería si todavía anduviera por ahí contando su versión distorsionada. La verdad, ya no me importa. Lo que me importa es lo que construí desde entonces. Hoy tengo un trabajo que me llena. Un entorno que me respeta. Amigos que me quieren de verdad, sin máscaras ni dobles intenciones. Mi prima y yo nos volvimos casi hermanas. Ella me acompañó en mi renacer, y siempre le estaré agradecida por eso. Mi hogar es un espacio de calma, decorado con plantas y cuadros que elegí con amor. A veces me siento en la ventana, con un café, y pienso en todo lo que atravesé para llegar aquí. ¿Duele recordar? Sí. Pero también me recuerda que sobreviví. Que elegí no quedarme donde me rompieron. Que tuve el valor de empezar de nuevo. Y para quienes todavía me preguntan si no fue demasiado cortar por completo con Ana, si no debí al menos intentar escucharla, solo puedo decir esto: hay amistades que, cuando se rompen, no solo se quiebran, se corroen desde adentro. Y aunque uno intente unir los pedazos, siempre quedan grietas. Yo elegí no vivir con esas grietas. 5 años después, me siento más yo que nunca. No me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de haber cerrado la puerta. Porque hay decisiones que, aunque duelan, son las únicas que te permiten seguir viviendo con dignidad. Así que, si estás leyendo esto y tienes a alguien en tu vida que cruzó una línea que no se debía cruzar, te digo lo que me dijeron una vez: no todos los golpes son una pérdida. Algunos son el empujón que te lleva a donde realmente perteneces. Gracias por leer mi historia.